Bueno, continuamos con nuestra serie en reconstrucción desprendida del libro de Nehemías. Y bueno, hace 3 semanas que estuvimos escudriñando juntos el capítulo 8 y recordará que nuestro buen amigo Edson, en una exposición poderosa de este capítulo que acabo de mencionar, nos mostró cómo el pueblo de Israel comenzaba a experimentar un avivamiento en sus vidas, como resultado de haber leído y meditado en la palabra de Dios. Ahora, en este capítulo 9 que estaremos estudiando, veremos el fruto, escuche, de este avivamiento. O dicho de otra manera, la respuesta del pueblo al escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Estamos listos? Por favor, levanta tu mano derecha al cielo conmigo y repite después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte ahí en casita, a partir de hoy no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, vaya buscando en sus Biblias el capítulo 9 de Nehemías. Vamos inmediatamente al versículo 1, son varios versículos en este capítulo 9 y vamos a verlos no tan detalladamente, pero sin perder la esencia de este capítulo 9. Vamos al verso 1. Dice el verso 1 que 23 días después el pueblo se vuelve a reunir. 23 días después ¿de qué? Bueno, mi buen amigo Edson nos contaba, nos platicaba cómo en este capítulo 8 el pueblo, después de haber reconstruido ya los muros en su totalidad, de haber puesto las puertas, en lugar de celebrar, bueno, se reúnen ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Y no solamente para escucharla, sino para que se las enseñaran. Había mucha gente que había crecido dentro del exilio que ni conocía la palabra de Dios, la ley de Dios. Y entonces lo que hace Esdras, lo veíamos en ese capítulo anterior, se para en una plataforma delante de un púlpito y comienza a predicar la palabra de Dios. Bueno, después de ese día, 23 días después, nuevamente el pueblo se reúne. Ahora miren nada más, en esta ocasión el pueblo se reúne para ayunar, 1, y 2, y esto es clave para nuestro mensaje, confesar sus pecados. Vuelvo a repetir, para ayunar y confesar sus pecados. Invitamos a la iglesia, probablemente se dio cuenta en nuestra red social ahí de la iglesia, que convocamos a un ayuno eclesial general, ¿no? Y no, obviamente es difícil poder practicarlo a través de en línea, ¿no? A través de un servicio virtual, pero realmente esta convocatoria viene a raíz de este capítulo 9. Y nos dice ahí que el pueblo ayuna, y ojo, sería difícil si quiero meterme a desmenuzar todo lo que tiene que ver o lo que significa el ayuno o el ayuno correcto, sería muy extenso, ¿no? Lo único que puedo decirle es, el pueblo sabía que no solamente se estaban limitando de llevar un bocado a la boca, al estómago, sino más bien era una manera, una forma de decir, nuestro pecado o la confesión de nuestro pecado es mucho más importante que incluso el hambre que estamos experimentando. Lo que puedo decir para quizás aterrizar este punto acerca del ayuno es, cuando ayune, que tenemos que hacerlo, o sea, Jesús nos invita a hacerlo, nos pide hacerlo. Cuando usted lo haga, procure que su ayuno no lleve la intención de hacerle manita de coche a nuestro Dios, ¿no? De exigirle, porque curiosamente y tristemente muchas personas ayunan, ¿para qué? Para que Dios me haga el milagrito. Ayuno para que Dios responda a mis oraciones. No, aquí el pueblo está ayunando. ¿Por qué? Es una forma de debilitar su carne y que los nutrientes de la palabra de Dios vengan con toda calidad y potencia, entren en su cuerpo y en su espíritu. Entonces, mis amigos, mis hermanos, cuando usted ayune, haga un espacio amplio, generoso, para meditar, leer su palabra y orar también. Entonces no se puede ayunar sin tener un tiempo de devoción o comunión con Dios. No sería ayuno, perdón que se lo diga, no sería ayuno. Y bueno, nada más para aterrizar ese punto, ahí lo menciona. Y esta parte que es de suma importancia, que es
lo que vamos a desarrollar en estos próximos minutos, la confesión de pecados. Algo que me quedaba muy claro del capítulo anterior, el 8, es que me hace pensar, decir, sentir que la exposición de la palabra de Dios trajo quebrantamiento en el corazón de los oyentes. Y cómo no, ¿recuerdan los versos 6 al 9? Tanto fue el impacto de la palabra de Dios que no paraban de llorar. O sea, qué escena tan más incómoda para Esdras, Nehemías, el staff, y llegar y decirle al pueblo: hey, tranquilos, ya no lloren por favor, es un día de celebración, es un día de fiesta. Qué incómodo para ellos, pero tan compungidos estaban, tan adoloridos estaban, tan afectados en el buen sentido de la palabra por el impacto de la misma, que no paraban de llorar. Estamos hablando de quebrantamiento. Y escuche con atención lo que voy a decir a continuación. La reacción consecuente del quebrantamiento es arrepentimiento. O al menos eso se pretende y se supone. Repito nuevamente, la reacción consecuente del quebrantamiento debería ser arrepentimiento. Y digo debería ser porque a lo largo de la historia también tenemos algunos ejemplos que nos dicen todo lo contrario. Personas movidas en quebrantamiento, pero en lugar de correr al arrepentimiento, más bien optan por el aislamiento. Y por ejemplo, por mencionar un ejemplo, tenemos a Adán y Eva, ¿no es cierto? Cuando transgreden esta indicación específica de parte de Jehová, de no comer de ese árbol de la vida, de la ciencia del bien y el mal, bueno, dice que se llenan de tanta culpabilidad y vergüenza que intentan esconderse de Dios. Entonces, aquí el quebrantamiento, o sea, el dolor por haber transgredido el mandato de Dios, en lugar de hacerlos correr hacia sus brazos de perdón, de misericordia, de gracia, pues más bien intentan esconderse de Él. Ahora, un ejemplo más en el Nuevo Testamento tenemos a Pedro. O sea, Pedro, cuando niega a Jesús, que obviamente Jesús ya se lo había advertido, y cuando lo niega, cuando el gallo canta, lo que hace Pedro es voltear a ver a Jesús, y con esa mirada yo creo que Jesús le dijo: te lo dije, ¿no? Y lo que hace Pedro, en lugar de correr hacia los brazos de misericordia, de amor, de perdón para con Jesús, huye de él. Entonces se da cuenta que el quebrantamiento es muy duro. O sea, muchas personas pueden sentirse ofendidas cuando se sienten quebrantadas, pueden experimentar emociones tales como resentimiento, enojo, vergüenza, culpabilidad, y en lugar de correr hacia el perdón, la aceptación, el amor, la restauración, huyen de él. Por eso repito, la reacción consecuente del quebrantamiento debería ser el arrepentimiento. Y mire, hablando de arrepentimiento, tiene varias directrices, ramas, como son confesión, abandono y retribución. El día de hoy pues nada más nos vamos a estar enfocando en esta parte que es la confesión. La próxima semana estaremos hablando acerca de abandonar el pecado, porque en eso concluye el versículo 38 de este capítulo. Pero note con atención, los versos 3 y 4 especifican de manera muy detallada el tiempo que el pueblo dedicó a esta área o en esta área de la confesión. ¿No es cierto que dice ahí que por 3 horas estuvieron parados, leyendo, escuchando la palabra de Dios? 3 horas. O sea, la verdad hoy en día tenemos predicaciones de 30, 35, 40, 45 minutos como máximo, y la gente piensa que ya llevan una eternidad en la silla o en el edificio, en la iglesia. Ahí llevaban 3 horas escuchando, leyendo la palabra de Dios. Ahora, no solamente fue eso, sino que invirtieron 3 horas más confesando sus pecados y adorando a Dios. ¿Se imagina? O sea, ya escuché 3 horas la palabra y todavía me quedo 3 horas más en la iglesia después del servicio, la predicación. 3 horas más me quedo, ¿para qué? Para confesar mi maldad, para confesar mis pecados y adorar a Dios. Realmente alguien pensaría que eso es extremo, pero eso es lo que estaba experimentando el pueblo de Dios en aquel momento. Ahora, para que esta historia o estos versículos se hagan una realidad en nuestras vidas, debemos experimentar, escuche,
un quebrantamiento profundo y un arrepentimiento genuino. Me encanta el libro de Proverbios, específicamente el verso 13 del capítulo 28, en donde dice: los que encubren su pecado no prosperan, pero los que lo confiesan, ahí está, y se apartan, que lo vamos a ver la próxima semana, recibirán misericordia. Entonces, alguien que experimenta quebrantamiento definitivamente tiene que ser movido a la confesión. La confesión nos lleva a un arrepentimiento genuino. Mire, la Biblia nos revela la identidad, la santidad, majestad y verdad de Dios, pero también expone y revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de Él. Del verso 5, la parte B de este versículo 5 hasta el antepenúltimo versículo de este capítulo 9, encontramos una oración tan poderosa, una oración que va orientada, escuche, a un llamado al arrepentimiento. Según los comentaristas, dicen que esta oración es la oración más larga de toda la Biblia, para que nos demos una idea. Y es una oración tan perfecta, tan poderosa. Según algunos historiadores, dicen que por la tradición, Esdras es quien estaba orando esta oración, aunque no es un hecho, digamos, contundente. Otras traducciones, o más bien otras enseñanzas, arrojan la hipótesis de que los levitas estaban orando, se estaban rotando en la oración, que por cierto, pudo haber sido una oración ya escrita o espontánea, no se sabe. Lo único que quiero enfocar con esto es que era una oración realmente poderosísima. Era una oración relevante, una oración importante. Y hace un llamado al arrepentimiento. Y mire, vamos a verlo, cómo esta oración se da en el marco de casi 33 versículos. Una oración poderosísima. Del verso 5, la parte B al 6, encontramos una alabanza al Dios de la creación. O sea, esta oración nos va a dar un recorrido desde el Génesis hasta el fin del Antiguo Testamento. Así. Y aquí del verso 5, la parte B al 6, hay esta alabanza y nos presenta al Dios creador del cielo y de la tierra. Obviamente la gente que no conocía las Escrituras, los que habían nacido en esa cautividad, en ese exilio, necesitaban con urgencia saber quién era Dios y quién creó todo el universo que ahora habitaban. Entonces, en esos primeros versos encontramos una alabanza hacia el Dios que creó todo. Y deberíamos recordarlo. Hoy en día que la ciencia pelea tanto sobre qué o quién creó el mundo, es importante recordar que Dios es el creador de todo lo que hay y de todo lo que existe. Y deberíamos exaltar a Dios por eso. Ahora, del verso 7 y 8, empieza un recordatorio. No pierda de vista esto, es una oración, Empieza un recordatorio. Mientras Esdras o los levitas están orando, comienzan a decir, y el Dios, sí, que creó todo, pero que también eligió a Abraham y que hizo un pacto con él de darnos por heredad una tierra donde fluye leche y miel. Ahora, ahí tenemos cómo Dios comienza a recordarles que Él hizo un pacto, el proceso de elección para el pueblo de Israel. Y les dice con quién comenzó, y ahí está, con Abraham. Y podríamos decir muchas más cosas, pero se volvería extenso el mensaje. Ahora, del verso 9 al 15, nos resume de manera muy breve el llamado, la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Obviamente, cuando Abraham, que tiene 2 hijos, Ismael, y tiene al hijo de la promesa que es Isaac. Isaac tiene pues 2 hijos también, Esaú y Jacob, que Jacob se convierte en el padre de las tribus. Y aquí entonces comienza esta población. Dentro de esas tribus conocemos a este personaje llamado José el Soñador, ¿no? Que llega a Egipto para convertirse en el segundo por debajo del faraón. Y miren nada más, José manda a llamar a su familia después de que la tierra atravesaba una gran hambruna. Y José trae a su familia, que se dice que eran aproximadamente 70 personas. Después llegaron a ser más de 2 millones de habitantes de judíos.
Obviamente el faraón que entra en turno se preocupa y dice, estos son demasiado. Si viene un ejército a hacernos guerra y estos se vuelven en contra de nosotros, fácil nos aplastan. Por eso es que los llevan a una esclavitud que dura más de 400 años. Pero ahí encontramos, de este verso 9 al 15, cómo Dios rescata a su pueblo de esa opresión, de esa esclavitud, con 10 espantosas plagas después de que Jehová había endurecido el corazón de Faraón. No solo eso, también nos cuenta cómo abre el mar y los hace pasar en seco, y ahí mismo sepulta a los carros de combate del faraón. Pero también menciona cómo durante el día eran guiados por una nube, durante la noche por una columna de fuego. Y todo esto lo está narrando, ¿por qué? Porque Dios quiere recordarles cómo comenzó el pacto con ellos, de dónde los ha sacado. Ahora es bien triste que como en los versos 16 y parte del verso 17, ahí la oración se torna sobre la mala y triste respuesta del pueblo a la bondad de Dios. O sea, después de todo esto que hizo Dios, dice que el pueblo pide que se levanten estos becerros para adorarlos y decir que ellos los sacaron de Egipto. Y no solo eso, comienzan a pedir que se levante un dirigente que los vuelva a Egipto, a la esclavitud. Hágame el favor. Aquí están en esta oración diciendo cómo el pueblo respondió a la bondad, a la fidelidad, al amor de Dios. Y fue en rebeldía, fue en desobediencia, en menosprecio. Pero mire nada más, los versos del 17 al 21 nos muestran la respuesta de Dios llena de gracia y misericordia para con su pueblo, este pueblo rebelde. Lo acabo de mencionar. Este pueblo simple y sencillamente, después de haber sido liberados por más de 400 años de esclavitud, ahora piden a un dirigente que los vuelva a la esclavitud, ¿no? Piden becerros para adorarlos. Sin en cambio, Dios les provee. Durante esos 40 años en el desierto no les faltó el alimento, no les faltó el agua. Es más, todavía nos aclara ahí que incluso su calzado nunca se desgastó, su vestimenta nunca se desgastó durante esos 40 años. Vemos a un Dios proveedor, a un Dios que tuvo cuidado de un pueblo rebelde. Dios contestando con gracia, misericordia y compasión. Hay muchos más detalles todavía en esos versículos. Ahora me llama mucho la atención los versos del 22 al 31. Porque aquí nos va a hablar o nos muestra el ciclo de la relación de Israel con Dios. Y mire, aquí hay una síntesis bastante interesante, porque nos cuenta desde los jueces hasta los reyes. Y mire que a nosotros nos tomó 2 años ver el comienzo y el final de los reyes. Primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro a los reyes. Pero aquí en tan solo unos pocos versículos nos habla incluso desde jueces. Cómo él ponía un juez, nuestro Dios ponía un juez, este hacía lo bueno de manera temporal, después se desviaba, hacían lo malo delante de los ojos de Dios y volvían a pedir por misericordia en arrepentimiento, y Dios, ¿qué hacía? Respondía en gracia, en favor y misericordia, y ponía otro juez. Y volvía a suceder lo mismo. Pasó con los reyes, incluso los mismos reyes estaban matando a los profetas de Dios. ¡Qué loco! Este es el ciclo que se estuvo repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta ese momento que se encuentran ya los muros reconstruidos. La gente realmente afectada, dolida por esto, porque Dios les está recordando, por su maldad fueron llevados al exilio. Era imposible sostener su rebeldía, su desobediencia, que fueron llevados por los caldeos a un exilio de 70 años. Ahora están ahí, en ese momento ya. ¿Qué recorrido, qué trayecto les acaba de dar Esdras o los levitas en ese tiempo de oración? Que por cierto, mientras leía esa oración, me tomé el tiempo, y leer la oración me tomó más de 6 minutos y medio, casi 7 minutos, solamente leer la oración. Pero estoy seguro que orarla les llevó más tiempo. Y no sé, me atrevo a decir que entre la voz cortada y lágrimas, quizás esta oración pudo haber durado cerca de 1 hora, por el quebrantamiento. Esdras, los levitas están orando y están recordando el ciclo de rebeldía, de menosprecio que el pueblo tuvo y por qué Dios permitió que fueran llevados al exilio.
Y como clave para mí están estos versículos del 32 al 37, que es una súplica. Y por eso es que le decía que este mensaje se centra en el arrepentimiento, en la confesión de pecados. En estos versículos del 32 al 37 vemos la súplica del pueblo. Y hay algunos versículos que quisiera tomar en consideración. Acompáñenme por favor ahí. Y miren nada más. El 31, un versículo atrás, dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento, escuche, todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Me encanta este versículo. Y por favor, si puede, subráyenlo o trate de memorizarlo. Verso 33. Porque tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Mire nada más, qué ejemplo o qué manera de expresar que el arrepentimiento, bueno, número uno, que el quebrantamiento nos lleva al arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? Es dolerte por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con aceptar tu responsabilidad. Mire, ¿cuántos cristianos hoy en día no han experimentado un arrepentimiento genuino? ¿Sabe por qué? Porque siguen culpando a otros de sus tragedias. Porque le siguen echando la culpa a sus padres, a sus tíos, a sus familiares, a la vida, al accidente que tuvieron. Pero hasta que no seamos conscientes y responsables de nuestro pasado y de nuestro pecado, no seremos capaces de experimentar un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento profundo. Y me encanta esta oración, porque después de que Esdras, los levitas, están llevando en oración al pueblo, tras este recorrido, el pueblo es consciente. Y créanme, no vemos a un pueblo diciendo, pero fueron los reyes, por la culpa de ellos, pero fueron los jueces, pero fueron los profetas. No, todo lo contrario, lo que hacen es estar orando, diciendo que no eches en saco roto, por así decirlo, el sufrimiento de los reyes, de los jueces, de los profetas, de tu pueblo. No lo hagas. Más bien, ten misericordia de nosotros. Mire lo que dice el 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los has amonestado. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron. Vuelvo al punto. Están reconociendo que la maldad incluso fue de ellos. Recuerdo que en este servicio especial de crucifixión que tuvimos hace un par de días, recordaba esta parte que a veces decimos, bueno, los romanos llevaron a la cruz a Jesús, los fariseos llevaron a la cruz a Jesús. No, quien llevó a la cruz a Jesús fue nuestro pecado. Y si somos responsables de eso, créame, seremos capaces de experimentar un quebrantamiento profundo y un arrepentimiento genuino. El verso 38, que es el último de este capítulo 9, lo vamos a estar retomando la próxima semana, porque aquí encontramos una decisión, que es abandonar ese pecado. O sea, el quebrantamiento nos lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento se compone, decía yo al principio, de confesión, abandono y retribución, que en este caso ya vimos la primera, que es confesión. Y mire nada más, para ir aterrizando el mensaje de esta tarde. El arrepentimiento es una profunda tristeza, lo dije hace un momento, por haber ofendido a Dios. Porque de lo contrario, si no somos conscientes de que hemos ofendido a Dios, posiblemente no estemos sintiendo arrepentimiento, sino más bien remordimiento. Y hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. O sea, podemos dolernos de que nos descubrieron,
nos cacharon, pero no porque ofendimos a Dios, no porque transgredimos su ley, porque fallamos a su confianza, a su amor. Entonces, tengamos mucho cuidado y examinemos muy bien las intenciones de nuestro corazón y que no nos encontremos quizás en remordimiento y no arrepentimiento. Mire, la falta de arrepentimiento provoca el juicio de Dios. Y sí, ¿por qué creen que el pueblo está diciendo aquí? Porque te abandonamos a ti, porque no seguimos tus mandatos, porque no seguimos tus leyes. Por eso nos entregaste. Y dice, tú eres justo, nos merecíamos esto. ¿Por qué? Porque la falta de arrepentimiento, vuelvo a repetir, provoca el juicio de Dios. Mis amigos, mis hermanos, tú que nos estás viendo ahora, si aún no te has arrepentido de tu pasado, probablemente estés acarreando juicio para ti. Y de verdad espero que esto te haga reflexionar, que una vez que termine esta transmisión, estés en la sala, en la recámara, busca un momento a solas y pregúntale a Dios, hey, quizás todo lo que está pasando, aconteciendo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, es producto de una falta de arrepentimiento. Quizás porque nos hemos pasado o te has pasado la vida culpando a otros y no has sido responsable de tu pecado. Yo sé que esto es muy fuerte, pero es una realidad. Y mire por qué. Escuche lo que voy a decir a continuación. Si la falta de arrepentimiento provoca el juicio de Dios, entonces el llamado al arrepentimiento es un llamado a la salvación. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versos 46 al 47. Y aquí está hablando Jesús. Después de que Él resucitó, se presenta y se para delante de sus discípulos que estaban escondidos, atemorizados. Y Jesús se para delante de ellos. E incluso pide un pescado para comer y come delante de ellos. Y miren nada más las palabras que salen de la boca de Jesús después de que éste había resucitado. Verso 46 de Lucas 24. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, escuche, y resucitase de los muertos al tercer día. Esto para mí es clave. O sea, era necesario que muriera, pero que resucitara. ¿Para qué? Para que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la predicación del arrepentimiento o el arrepentimiento nos lleva a la salvación. ¿Se da cuenta qué tan importante es arrepentirnos? Porque nuestra salvación solamente depende del arrepentimiento, o nuestra perdición de la falta de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene como propósito, como objetivo, restablecer, restaurar la amistad y la unidad con el Dios santo, justo y verdadero. Un corazón que no se arrepiente, perdón que lo diga, pero es un corazón alejado de Dios. Así de sencillo. ¿Quieres disfrutar de una amistad, de armonía con Dios? Lo único que puede acercarnos a Él es el arrepentimiento. No hay más. Y mi amigo, mi hermano, tú que me estás viendo, me encantaría que reflexionáramos en esta oración. Ahora, aplícalo de manera personal. Estos puntos que acabo de darte, ¿qué si escribes una oración personal? Número 1, exaltándolo por quién es el Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios de la creación, el Dios real, el Dios único. Comienza así. ¿Y qué si pudiéramos ser capaces de recordar cómo Él nos eligió? Habiendo tantas, miles, millones de personas, Él puso sus ojos en ti. Fue capaz de ensuciar sus manos para sacarnos del lodo cenagoso. Te escogió a ti. Es más, Jeremías lo dice puntualmente, mucho antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él te escogió y te santificó. Qué hermoso, ¿no? Qué bueno que pudiese recordarlo en una oración. Y te estoy llevando a eso. Qué bueno que pudiéramos recordar cómo Él, a lo largo de nuestra corta vida o larga vida, Él ha sido cuidadoso y nos ha defendido. Nos ha librado de la muerte.
Quizás alguno los ha librado de alguna enfermedad realmente incurable. Algunos quizás los libró del fracaso familiar, matrimonial. Algunos los libró de la bancarrota, no lo sé. Pero qué bueno que pudiésemos recordarlo de esta manera. Pero ten el valor también de reconocer cómo reaccionaste a esa bondad, quizás dándole la espalda. Cuando Él fue tan bueno, misericordioso contigo, ¿no es cierto que lo hicimos a un lado? En lugar de honrarlo, nos hicimos de becerros y quisimos darle la gloria a alguien más, a mi esfuerzo, a mis títulos, a mi empeño. Y sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Dios de la ecuación. Qué bueno que pudieras escribirlo en una oración personal y reconocerlo. Pero ahora vuelve a recordar conmigo. Vuelve a recordar cómo en nuestra infidelidad, en nuestra infrialdad, en nuestra lejanía, Él se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros. Créeme, tú no lo buscaste, yo no lo busqué, Él nos buscó. Y constantemente nos sigue buscando a pesar de que fallamos una y otra vez. Él no deja de buscarnos porque Él te amó antes, te ama hoy y te amará por siempre. Pero seamos capaces de reconocer cómo fuimos tan infieles, tan ingratos. Cuando Él fue tan bueno con nosotros, lo abandonamos y lo dejamos fuera de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestro hogar. Qué bueno que podamos reconocerlo. Y sí, sé consciente de ese ciclo vicioso en donde te arrepentías o te arrepientes y celebras esa unión, esa conexión nuevamente con Dios, esa restauración, pero a los pocos días, a las semanas, a los meses, vuelves a flaquear y caer en el mismo pecado otra vez. Qué bueno que podamos reconocer y ser conscientes de este ciclo tóxico, de este ciclo realmente sin resultados, y que podamos reconocerlo. Y para cerrar, mi amigo, como te decía al final, y llevar todo en esta súplica, en una súplica de ¿qué? Perdónanos, de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Sabes? Yo sé que a mucha gente no le gusta, quizás le da vergüenza, le da pena que alguien más se entere de sus debilidades, de sus fracasos, de sus pecados. Y créeme, te entiendo, el reconocer esto no es fácil, pero por eso es que aprecio y valoro tanto lo que Esdras o los levitas están haciendo. Básicamente fue como tomar de la mano al pueblo y llevarlos al arrepentimiento. No los están dejando solo, y por favor me encantaría que me dieras la oportunidad de tomarte de la mano en esta hora, ahora mismo, y de llevarte al arrepentimiento. Si este mensaje ha tocado las fibras más sensibles de tu corazón, de tu espíritu, déjame tomarte de la mano y llevarte al arrepentimiento. Recuerda que sin arrepentimiento no hay restauración, no hay santidad, no hay vida eterna al lado de Jesús. Todo lo contrario, falta de perdón nos lleva o atrae los juicios de Dios a nuestra vida. Pero por favor, déjame tomarte de la mano y llevarte en esta oración de arrepentimiento. Inclina tu rostro, ahí donde estás, en la sala de tu hogar, quizás en la cama, en el trabajo, en el auto. Y por favor, acompáñame, Señor Jesús, y repítelo conmigo. No importa que esté tu esposa o tus hijos ahí. Si tú has sentido que esta palabra ha tocado lo más profundo de tu ser, repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, el único Dios verdadero. Reconozco y acepto que tú me elegiste para amarme, que me creaste con propósitos de bien y no de mal. Agradezco tus cuidados, agradezco tu provisión, agradezco tu amor y tu fidelidad para conmigo, para con los míos durante todos estos años, semanas o días. Sí, reconozco en esta hora que cuando tú fuiste tan bueno conmigo, te di la espalda. Una vez que me vi bendecido por ti, te menosprecié y fui ingrato o ingrata. Lo reconozco, lo confieso y vamos, hazlo. Pero tú no respondiste
del mismo modo. Todo lo contrario, aún en mi infidelidad, tú estuviste ahí y extendiste una vez más tu mano para rescatarme, para levantarme, para amarme. Reconozco que he llevado por años, meses, quizás semanas, un ciclo tóxico en donde me arrepiento por las mismas cosas y vuelvo a caer, en donde te pido perdón por lo mismo una y otra vez. Lo reconozco. Y vamos, dile hoy, ahora mismo dile, pero te suplico tu perdón. Por favor, perdóname. Perdona mis pecados pasados, aquellos pecados que cometí en la adolescencia, quizás en la niñez, en la juventud. Perdona esos pecados que quizás cometí el día de ayer, de antier, hace una semana, hace un año pasado. Vamos, dile que te perdone. Si has experimentado un quebrantamiento profundo, vamos, llévalo a un arrepentimiento genuino y dile, perdóname Dios, perdóname por haber lastimado a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mis padres. Y dile que estás arrepentido. Y dile que estás arrepentido. Porque entonces el arrepentimiento nos abre las puertas a una eternidad de gozo, paz y esperanza. Padre, bueno, gracias por tu palabra y gracias por cada uno de los que estuvieron escuchando este mensaje. Te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La próxima semana, tú que nos has visto hoy, es importante que no te pierdas el siguiente mensaje. Va de la mano con esto que acabamos de hablar. Créeme, sería un mensaje incompleto si te quedas hasta aquí. Así que por favor, acompáñanos el próximo domingo.